Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir al Palacio de la Madraza en este martes 11 de abril del año 2023 en una actividad organizada por la Cátedra de Don Antonio Domínguez Ortiz. Y bueno, pronto tendremos elecciones rectorales, vamos llegando a nuestro final, no vital, sino de gestión en cuanto a la Cátedra Domínguez Ortiz. Y bueno, la verdad es que es una suerte tener una actividad como la que tenemos hoy, que es un diálogo que tiene que ver con un libro tremendamente original, a lo mejor, bueno, un proyecto editorial que consiste en 2 libros. La historia de la izquierda en España, creo que la he puesto allí, ¿no? La roja. Y la historia de la derecha en España, que creo que está puesta aquí a la derecha. Y cuyos autores además son unos historiadores pues muy relevantes y que por lo menos para lo que es la Escuela de Granada han sido muy importantes y desde luego lo son, ¿no? Iba a presentarlos de manera un poco más precisa, pero con la idea de intentar ganar un poco de tiempo, me limitaré a decir, porque ellos son muy humildes, que son profesionales de la historia, dedicados a la historia contemporánea, que llevan más de 20, 30 años, hemos perdido la cuenta, dedicados a la docencia, con lo cual tienen una preocupación muy importante por la transmisión de conocimiento y que desde luego son muy buenos historiadores. Este tipo de libros es difícil redactarlos, llenos de ideas, llenos de sugerencias, síntesis de la historia de la izquierda y de la derecha en toda la historia de España contemporánea, más de 200 años, ¿verdad? Y si ustedes acceden a ello, está publicado en la editorial Los Libros de la Catarata, pues se darán cuenta que son mucho más que descripciones de acontecimientos políticos, económicos o sociales. Está lleno de sugerentes ideas y de elementos, pues creo que muy importantes para la reflexión, no solo sobre nuestro pasado, sino por supuesto sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, que al fin y al cabo es para lo que sirve la historia. Y el acto va a consistir muy brevemente en que yo le iré formulando preguntas relacionadas con el libro, al que obtendré respuestas medianamente breves, sin coacción, ¿verdad? Y además está claro que muchas de las respuestas que darán tendrán un marcado trazo grueso y que serán un poco generalistas en muchos casos, porque el libro es tremendamente preciso y entra en matices pues muy importantes, ¿verdad? Los compañeros que tenemos aquí que nos acompañan es Juan Sisinio Pérez Garzón, el autor de la historia de la izquierda en España, que es catedrático emérito por la Universidad de Castilla-La Mancha, y tengo que decirlo, es granaíno, en este caso de Gójar, por lo menos donde pasó mucho tiempo, aunque nació en otro pueblo, yendo para Gójar, ¿verdad? Y en otro caso tenemos aquí a Antonio Rivera Blanco, que es catedrático de la Universidad del País Vasco, y que muchísimas gracias a los dos por venir. Juan Sisinio a tu casa y Antonio Rivera también a la tuya, ¿vale? Y si os parece voy a empezar con una pregunta un poco general, y es que en la nota o editorial o en el prefacio, que además es el mismo en los dos libros, señaláis que sois opuestos a la idea de las dos Españas. ¿Es por este motivo por qué escribisteis el libro o por qué escribisteis el libro? Que empiece la derecha, que es de orden, como Dios manda, ¿no? Tengo entendido que el libro... buenas tardes, lo primero. El libro lo hicimos porque nos lo pidieron, ¿no? El doble libro, ¿no? Parece que en principio había una iniciativa de uno de ellos, pero inmediatamente Sisinio estuvo al quite y entendió que la idea formidable era precisamente hacer esta especie de gemelo, ¿no? De doble libro, y que se pudiera presentar por ahí. Yo creo que como fórmula ha estado muy bien desarrollada, y bueno, hasta donde prosperan los libros de historia, pues parece que le está yendo bien a la fórmula, ¿no? Es interesante porque los dos los hemos escrito mirándonos un poco por el rabillo del ojo. Yo creo que básicamente lo que hemos compartido son los cortes cronológicos, algunos hay un tanto singulares, ¿no? Pero digamos que no son dos obras complementarias en ese sentido, ¿no? Cada uno escribió lo que creía conveniente, nos íbamos leyendo el uno al otro, ¿no? Y de esa manera pues sabíamos un poco por dónde iba cada cual, pero no tratábamos de completar, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado es una doble obra. Cada uno de los dos libros se sostienen
física y más allá, cada uno por sí solo, y yo creo que los dos también, al final, sí, después de no preverlo, como complemento, yo creo que es una buena mirada. Es aquella vieja historia de ver que entra muy en lo que es el concepto de nuestra modernidad, ¿no? Que es ver un objeto, pues qué sé yo, ver un monte ubicándote desde dos sitios distintos, ¿no? El monte siempre es el mismo, pero la silueta del monte depende de donde lo veas, ¿no? Y en definitiva es contar cómo ha visto y cómo le ha ido la historia, en este caso la española contemporánea, pues a eso que llamamos las derechas, y insistimos mucho en el plural, y a eso que llamamos las izquierdas, ¿no? Este fue un poco el objeto que se hizo, ¿no? Sí, es cierto, y tenía una finalidad didáctica porque no hay una síntesis para los alumnos, pensando en los alumnos universitarios, en el público general, como estáis muchos aquí que podéis tener interés. Pero la idea de romper con las dos Españas sí que era también importante, porque es un tópico muy fácil de usar para explicar la realidad, una realidad muy compleja y muy plural. Las historias son corales, aparecen partidos políticos, individualidades, grupos sociales, individuos, mujeres, y la España no se puede reducir a dos, pero las fórmulas simplistas dan una comodidad cognitiva porque lo explica todo muy fácilmente. Uno es bueno y otro es malo, pero esto no existió en toda la historia. Ocurre en muchos países, en todos los países, y ocurre desde el siglo XIX. No me voy a enrollar. Cuando las revoluciones liberales ponen en el centro de la vida política la nación como soberana, antes era el rey y decidía todo, ahora es la nación que somos los ciudadanos que votamos, cada uno tiene una idea de qué nación quiere y por tanto proyecta esa idea de nación, surgen los partidos políticos y se preocupan por esa nación. Y los intelectuales son los que han construido desde el siglo XIX, eso lo estudió muy bien Santos Juliá, pero en la década de los 60, y ya podríamos hablar luego después, da Santos Juliá por cerrado el ciclo de la pelea de las dos Españas. Es una pelea entre intelectuales, entre relatos, que ahora se dice, entre lo que otros historiadores más jóvenes estudiáis, entre los fake news, entre las consignas. España es diferente, que la sacó el Ministerio de Turismo de Fraga. España está vacía, o qué es lo que está vacía, desde cuándo está vacía. Pues lo mismo, hay dos Españas, es muy cómodo decir que una es la buena, otra es la mala, pero nos preocupa y es cierto que funciona. Y la tarea de los historiadores es que explicar una realidad compleja de que es plural, de que no hay dos Españas, que hay muchas, cada época, cada clase social, cada ideología, y en el caso español con las nacionalidades es imposible. Entonces sostener esa idea no tenía sentido, por eso la derecha y la izquierda se plantean en plural siempre y en cada periodo se va viendo. Y hoy lo estamos viendo, hay dos derechas y hay mucha izquierda. Por lo menos de momento, chiquiticas pero muchas. Las derechas gordas pero dos. Pero los nacionalismos también se puede decir son derechas. En fin, que por eso, incluso en la época más conflictiva de la guerra civil, se habla de una tercera España. En fin, como planteamiento sí, hemos pretendido todas esas cosas, pero yo creo que tenemos sobre todo el afán de que sirva para abrir un debate y sirva de reflexión. No son libros, eso yo creo que es una cualidad que la puedo decir en nombre de Antonio, que lo practica, y yo también. No hemos sido de trinchera, no hemos sido militantes juzgando el pasado, no somos jueces del pasado, ni hemos querido ser profetas tampoco del futuro, nos hemos ceñido un poco más observando y tratando de explicar, ¿no? Y entender. Eso me da la sensación, ¿no? Yo veo el libro y no encuentro ni una exaltación ni una defenestración ni de la izquierda ni de la derecha, sino una visión compleja. Entonces, os quiero preguntar, ¿cómo definiríais, Juan Sisinio, a la izquierda y Antonio, a la derecha en España? Y sobre todo, ¿eran muy distintas a las europeas? Yo creo que no. Y circula una característica de la modernidad, eso que se decimos, como sois todos cultos sabéis que a partir del 18, 19 circula la idea, y con la prensa mucho, y después ya no digamos con el internet, circula todo. Y, entonces la izquierda euroespañola se parecen y se copian, nos copiamos. La idea no tienen patria, como la química, como la filosofía, como la medicina, como las matemáticas, no tienen patria. La literatura tiene un poquillo patria por eso del idioma y de los temas, pero la historia y las ideas políticas circulan.
Y entonces la idea de libertad se va fraguando desde pero no me voy a meter a analizarla desde el Renacimiento, el humanismo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando se habla, es que el pueblo inglés más... Gente como Pérez Reverte, aquí lo que falta es que se haya guillotinado un rey. Dicen, no sirve de nada, porque Inglaterra, que dicen tan pragmático, fue el primero que le puso mató a un rey. Luego, o sea que no, la comparación en historia hay que ser muy cuidadosa en qué se compara. Y en ese sentido yo creo que la izquierda española son occidentales. Evidentemente no estamos en la cultura china ni en la hindú y circula. De hecho, los liberales rusos se vienen a España fugados, los decembristas, y los españoles luego se van en el siglo XIX hablo, cuando Mariana Pineda se van a Inglaterra y a Francia. Las ideas están circulando y no hay una gran diferencia. Hay diferencias económicas, que eso sí que marca el rumbo político. Habla sí. Tú que si no... Bueno, pues, las derechas aquí y en todas partes es un pensamiento y una acción reactiva, ¿no? Las derechas surgen cuando hay un discurso que pone en cuestión aquello de que la naturaleza gobierna nuestras vidas, ¿no? Las derechas son... Hay una palabra que es muy rara, que nadie utilizaría en el siglo XXI, que es misoneístas, ¿no? El misoneísmo es la aversión al cambio, ¿no? Y las derechas son contrarias al cambio, pero cuidado, no a cualquier cambio, ¿eh? Las derechas son partidarias de que la naturaleza, la providencia, la acción divina, una fuerza desde luego superior a los individuos, a los hombres y a las mujeres, gobiernan la existencia, eliminan las partes malas de las cosas y van dejando únicamente las buenas, una especie de sentido evolutivo, ¿no? Las izquierdas aparecen cuando a alguien se le ocurre, en un tacto muy prolongado en el tiempo, que la realidad la puede construir el género humano, el ser humano, y que puede sustituir en ese sentido a la eterna figura de Dios, lo providencial, etcétera, etcétera. La derecha se va a oponer radicalmente a este argumento, que es un argumento medular y central, de tal suerte que va a confrontar lo que era su modelo de sociedad tradicional, el de siempre, el de toda la vida, el que nos había gobernado durante cientos y miles de años, frente a la novedad que consiste en que podemos construir una existencia diferente. La izquierda se define inmediatamente por ese trinomio libertad, igualdad, fraternidad. Pensemos cómo juega este trinomio en el caso de las derechas. La libertad, por supuesto, lo defienden las derechas, pero es una libertad para hacer lo adecuado. No para tomar decisiones, sino para hacer lo adecuado, con lo cual nos engancha con una tradición dogmática típicamente eclesiástica, de cualquier tipo de iglesia. La igualdad, desde luego, si son opuestos radicales al cambio, son opuestos radicales a la idea de igualdad. La naturaleza es desigual y además es así, y es bueno que sea así desde el punto de vista de las derechas, porque precisamente la competencia que establece esa desigualdad es la que genera que precisamente la naturaleza prospere aquel mejor adaptado, en mejores condiciones, aquel que debe prosperar. Y en tercera instancia, la idea de fraternidad es un concepto que desde la izquierda se ha utilizado en términos horizontales, ¿no? Es una adhesión horizontal y, sin embargo, las derechas han utilizado siempre un tipo de vinculación de corte vertical, ¿no? Aquel viejo párrafo que todos hemos oído algo o leído alguna vez de Tocqueville, ¿no? Aquella sociedad tradicional en la que todo el mundo tenía a alguien de quien dependía y todo el mundo tenía por debajo a alguien dependiente suyo. Ese mundo desapareció por completo y la historia de las derechas, frente a lo que a nosotros nos parezca, es una historia de derrota. Nosotros vivimos un mundo progresista, donde los valores de progreso, los valores típicos de las izquierdas son los que han ganado. Nosotros vivimos un tiempo progresista. Y la historia de las derechas, en los 2 siglos y medio en España y fuera de España, es una pelea constante por tratar de domar ese caballo, de controlar ese caballo, de hacer que esos cambios que proponen esos otros que vienen cada poco con ideas nuevas, que no nos alteren por completo la existencia. Y ahí aparecen 2 derechas fundamentales, la derecha conservadora o liberal conservadora, que es partidaria de dominar el caballo, controlarlo, pero que son conscientes de que los aires del siglo te llevan por determinado sitio y es inevitable, lo que ahora llaman la derechita cobarde, que se enfrenta radicalmente a la novedad, pero que al cabo del tiempo acaba haciendo la suya, si no al 100%, en una parte importante. Y luego están los del pie en pared. Los del pie en pared es que de ninguna manera hay que confrontar, hay que enfrentar esto que ahora llamamos la guerra, la batalla cultural, hay que enfrentar radicalmente en el terreno de las ideas e incluso en el terreno de las armas, ¿por qué no? Cualquier novedad en ese sentido, ¿no? Claro, esto todavía es mucho más complejo, porque si lo dijéramos ahí, pues bueno, estaría muy clara la foto, pero el problema es que algunos de los que contribuyeron al cambio, y a un cambio hecho por los hombres, sobre todo también las mujeres,
eran los que luego acaban siendo de derechas. Es decir, los primeros liberales, incluso revolucionarios, que como lo explica muy bien ahí Juan Sisinio, son los que transforman esa realidad, Constitución de Cádiz, las Cortes de Cádiz, hasta los años 30, 40 aproximadamente en el caso español, pero fuera de España ocurre 3/4 de lo mismo. Y esos, por un proceso particular, pero también generacional y colectivo, se acaban convirtiendo en lo que identificamos con los moderados, luego los conservadores, que son las derechas. Por lo tanto, claro, en la visión historiográfica, esto nos permite ver a los individuos en el tiempo. En una visión de cultura política tradicional nos hubiéramos quedado con la primera parte de mi discurso, que ya es demasiado largo y lo corto ahí. Vale. Bueno, vamos a entrar en materia un poco más precisa en algunos conceptos que están en los dos libros, ¿no? Tengo varias preguntas tengo 2 preguntas para la izquierda y tengo 2 preguntas para la derecha. Vamos con la primera de la izquierda, ¿no? Y es sobre el concepto de liberalismo, ¿no? Es curioso porque hoy esta palabra de soy liberal, liberalismo, pues se identifica con moderación, ¿no? No necesariamente con la izquierda, ¿no? Sin embargo, esto fue siempre así, porque hay un momento en el que Juan Sisinio señala que los liberales fueron los primeros revolucionarios de la historia de España. ¿Liberalismo, revolución? ¿Cómo? Sí, los primeros revolucionarios y quizás, haciendo balance, los primeros que han subvertido, la única vez que han subvertido la realidad total en la historia de España. La izquierda se ha hecho posteriormente, que se puede explicar. El antiguo régimen, que era un poder teocrático absolutista, acaparado todo el poder económico, político, social, cultural, en los estamentos privilegiados, la aristocracia y el clero, y en la monarquía, le dan la vuelta y lo abolen, literalmente lo abolen. Como todos los procesos, no con un decreto, los decretos lo abolen y luego la realidad es que persiste. Esa revolución es de raíz y abren las compuertas de la libertad, que luego lo veremos si hablamos de la mujer, y crean una conciencia nueva, de tal forma que el individuo no es un individuo, sino un ciudadano activo que por su condición social se tiene que implicar en el cambio y en el porvenir, en construir su propio porvenir. Se seculariza la idea de porvenir y de progreso y de construcción de esa sociedad. Son los propios individuos, los ciudadanos, los que votando deciden quién los gobierna y deciden los problemas que deben de resolver. Esa idea es de los liberales y crean los partidos políticos y la revolución del voto, la prensa, el pluralismo. A partir de ahí construye una nación de propietarios y nacen los demócratas diciendo os dejáis fuera la igualdad. Y los demócratas en España son republicanos prácticamente y federales, que es otro tema que se puede plantear. Y luego de la nación a un pueblo soberano y luego aparecen dentro del propio liberalismo, del seno. No por casualidad Indalecio Prieto decía que él era socialista, fuera de liberal. Carlos Marx y Engels en el Manifiesto Comunista se nos olvida, eran jóvenes revolucionarios, que decía que el libre desarrollo de cada individuo es la condición para el libre desarrollo de todos. O sea, que eran individualistas tan a tope que era el requisito indispensable para el desarrollo colectivo. Y ahí nace el socialismo y el anarquismo como impugnación radical al liberalismo de los propietarios del siglo XIX, que ocurre en toda Europa. Eso sí que es comparable. Y ya en ese proceso la izquierda va introduciendo cambios que, como ha dicho Antonio, la derecha luego acaba asumiendo. Lo curioso es que la derecha gobierna la mayor parte del tiempo, pero se puede decir asentando, como cuando se construye una carretera, no lo asienta como le gustan a los que lo han iniciado, pero asentando los empujes y las movilizaciones de la izquierda. Si nos vamos al presente, vamos a dejar el siglo XIX. Por mucho que critiquemos al PP, les voy a decir algo gordo, el PP no ha anulado ningún derecho. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. El derecho a la educación. Otra cosa que discutamos, si concertada o no concertada, si las becas de la Ayuso o no la Ayuso. Podemos, porque es plural y no se gobierna de manera unánime y homogénea y no todos pensamos lo mismo. Pero el derecho a la educación asumida por el Estado no lo niega la derecha. El derecho a la sanidad pública no lo niega. Discutimos el hospital, a las pensiones tampoco, aunque luego vote en contra de la reforma, pero no lo niega. Lo que pasa es que no voy a meterme en que hacer campaña de no presenta un plan alternativo, pero no lo niega. Quiero decir que el estado de bienestar, los derechos no lo ha mermado. Y eso es importante.
Entonces, en ese sentido, en ese vaivén dialéctico sí que es importante sopesar derecha e izquierda, pero tampoco me enrollo más que tú. Hay otra idea que está muy en el libro, otro concepto que es esencial, ¿no? Para la izquierda y para la derecha, que es el concepto de libertad, ¿no? Y bueno, y teniendo a Mariana Pineda, bueno, claro, que estuvieron los restos en la otra sala, y en la ciudad de Mariana Pineda os tengo que preguntar por la libertad. ¿Es algo de izquierda o es algo de derecha? ¿Algo propio de la izquierda o de la derecha? ¿O quizás tienen distintos significados para una y para otra? Cuando repartimos las palabras tótem, normalmente la palabra igualdad cae del lado de la izquierda y la palabra libertad cae del lado de la derecha. Esto también es una simplificación tosca porque tanto unos como otros lo manejan. Y cualquiera que recuerde que en este país de 100 años del siglo XX hemos pasado casi la mitad con dictaduras, pues la palabra libertad normalmente estaba en la boca de aquellos que entendían que no, normalmente de la izquierda, todo hay que decirlo, ¿no? Pero en el caso de las derechas, la libertad le es una palabra muy, muy cercana, sobre todo por dos cuestiones, por muchas más, pero sobre todo por dos cuestiones. Una, por la defensa del individuo. El pensamiento liberal, tanto el pensamiento liberal revolucionario, como decía Sisinio, como el pensamiento liberal que luego se va haciendo liberal conservador, y por supuesto el pensamiento conservador, siempre lo perdemos de vista, son pensamientos recelosos del poder del Estado. El Estado-nación moderno, ese que aparece a finales del XVIII y a lo largo del siglo XIX, es algo que asustó extraordinariamente a los contemporáneos, porque les pareció que era un leviatán, volviendo otra vez a las viejas tesis de Hobbes, ¿no? Y entonces son contrarios, son refractarios, por eso quieren un Estado fuerte pero pequeño, y ese es un discurso que todavía sigue funcionando. En ese sentido siempre hacen una defensa de la libertad individual, al punto de que llegan a un tipo de contradicciones, sobre todo los conservadores, que son, por un lado, defensores de lo individual, pero a la vez son comunitaristas, que es una mezcla que a veces genera dificultades de comprensión e incluso dentro de sus propias organizaciones. Pero bueno, este es otro tema que nos llevaría muy lejos. Y luego, evidentemente, tenemos el argumento muy caracterizado tanto del liberalismo como del conservadurismo, que es la libertad económica. La libertad económica que entra de nuevo en ese concepto de la naturaleza como agitadora precisamente de una competencia que nos hace mejores y que permite que prosperen las mejores ideas y los mejores sujetos, ¿no? Recordemos desde la fábula de las abejas ya en el siglo XVIII, ¿no? Y luego cómo Adam Smith utiliza precisamente este mismo argumento y ese pensamiento de que en beneficio del individuo aplicamos la libertad racional, lo mismo cuando compramos un yogur que cuando votamos en unas elecciones, pues este es un principio muy clásico y por eso cada vez que el Estado o el gobierno quiere llevar a cabo una acción, vamos a decirlo así, republicana, en beneficio del conjunto, ponen pie en pared. La pandemia ha sido un buen ejemplo, es decir, ahí vimos cómo se enfrentaba una expresión republicana, entiéndanme el término republicano, la acción que lleva a cabo un gobierno, en este caso, tratando de obtener el beneficio colectivo, la protección colectiva, frente a la reivindicación, a veces obscena, de la palabra libertad, por aquello de que estaban ciscándose en mis derechos individuales y colectivos, poniéndome a qué hora debo salir de casa, a qué hora no podía, etc. Ha sido una expresión muy extrema, pero que yo creo que es muy ilustrativa. El hecho de que en un país como el nuestro las derechas hayan gobernado el aparato del Estado durante tanto tiempo y de manera autoritaria nos ha llevado al pensamiento de que las derechas son estatistas. No son estatistas, son más refractarias al uso del Estado que las izquierdas. Otra cosa es cómo les haya ido la historia. ¿Qué te parece si hablamos de clases sociales para ir aligerando un poco? A ver, las clases sociales, que es un término que está siempre presente, da la sensación que, bueno, las derechas han recelado siempre las clases bajas y las izquierdas han recelado siempre las clases altas. ¿Esto está mecánicamente así? Y sobre todo, ¿pensáis que esto tiene alguna vigencia hoy? Sí, ha sido en sociedades más dicotomizadas económicamente, con una desigualdad más apabullante, como en el siglo XIX y hasta la Segunda República, sí está claro, y tradicionalmente, si se hace y pasa en toda Europa, el voto obrero clásico, y en España se puede ver, y pasa en Alemania, en Francia, ha ido a partidos de izquierda, cuando hay procesos electorales.
y las clases bajas ha sido el soporte. Bueno, además han tratado, en concreto socialistas y anarquistas, su ideario se propone la emancipación de la humanidad a través del proletariado emancipándose a sí mismo y al resto de la sociedad. O sea, que se dirige expresamente el sujeto revolucionario, tienen que ser los trabajadores, o sea, las clases bajas, los trabajadores, no los patronos. No hay que exterminar a los patronos, pero sí la burguesía o el capitalismo. Y los republicanos, ahí habría, claro, la sociedad, volvemos a la complejidad. Los republicanos, hay un republicanismo ilustrado de clases medias que buscan la armonía social. Ahí está la institución libre de enseñanza y ha tratado de educar al pueblo, pero también buscar reformas sociales desde las instituciones. Y crean el Instituto de Reformas Sociales, la Junta de Ampliación de Estudios, apoyan la educación, en fin. O sea que la situación es más compleja, pero hay clases medias que tienen un papel, aunque sea minoritaria, importante. Y las clases altas pues tienen, claro, la defensa de sus intereses, aunque también tiene un factor, y en el caso español se puede ver, de paternalismo social, sobre todo a finales del XIX, porque la conflictividad social es muy aguda, y no basta con la Guardia Civil y el Ejército para reprimir y poner orden, y no sé, y quizás también porque León XIII dio la encíclica Rerum Novarum y hay curas que se implican, y mujeres católicas, por ejemplo, en el feminismo y en sindicatos católicos, discutible es su papel, pero que tratan de mirar al obrero. O sea que en ese caso sí que hay una complejidad que no permite simplificar las clases altas con la derecha y las clases bajas con la izquierda. Y hoy sí que se complica más, porque ese proletariado clásico, que era un 45% del votante y con clases medias, podía gobernar, y el PSOE se podía, incluso en España todavía el PSOE es el partido que más voto obrero guarda de toda la izquierda, más que nadie. Pero, claro, el panorama electoral es que el 77% de la población trabaja en el sector servicios, y el sector servicios está muy dicotomizado también entre servicios de alta cualificación y servicios de baja cualificación. La realidad educativa es tan enorme y tan cambiante, es que cuando se ve de hace un siglo justo, en 1920 y tantos, 30, el 40% de la población era analfabeta. Es verdad que las mujeres más, casi el 80%, y los varones el 30%, estaba, o 70 y 30%. Pero es que hoy el 40% de los adultos en edad de trabajo de 18 a 65 años somos universitarios. Todo eso también diluye las relaciones ideológicas entre los programas políticos. Y si se ven los programas políticos hay bastante convergencia en muchos puntos, aunque hay diferencias, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas. Quiero decir que no hay una identificación directa, aunque históricamente sí es cierto y hay inercias, ¿no? Y se busca la cuestión social porque la izquierda se preocupa por la desigualdad social siempre. Y desde el siglo XIX los republicanos, el no a las quintas, el no a los consumos, el voto para todos por igual, la creación de sociedades de socorro mutuo, el mutualismo, o sea, hay una serie de avances. Y luego los sindicatos obreros han ido avanzando y por tanto la cuestión social ha amarrado las clases con la izquierda, las clases sociales. Pero hoy ya esas cuestiones, y ahí está también el cambio del papel de los sindicatos, pero paro tú, Antonio. Pero en cualquier caso es interesante que planteemos que tenemos una tentación o una tendencia a pensar que la palabra pueblo remite a la izquierda. Bueno, es cierto que hay un pueblo liberal, por utilizar un término muy genérico, pero también hay un pueblo reaccionario. Y hay un pueblo reaccionario que moviliza extraordinariamente. Es decir, España es un buen ejemplo donde ese pueblo reaccionario está muy bien articulado en el tradicionalismo carlista. Quizás uno de los mejores sitios de Europa, ¿no? Pero no solo eso, sino que ese pueblo católico es la reserva y es la base fundamental del voto de las derechas permanentemente. Pensemos una cosa muy importante. En 2 siglos casi y medio, el Partido Popular es el partido de la derecha que ha conseguido superar los 25 años de continuidad con un mismo nombre. Nunca hemos tenido un partido de la derecha, ni el partido moderado, ni el partido conservador, que cambia con Silvela, el maurismo, la división con el datismo, por supuesto los nombres que adquieren las diversas derechas, bueno, salvo que llamemos un partido de derechas a Falange Española Tradicionalista de las Jons, que era un antipartido y no nos sirve esto que estoy diciendo, ¿no?
Alianza Popular no duró 25 años ni por asomo. El Partido Popular es el primer partido que puede presentar una trayectoria orgánica de cierta consistencia. La base social de las derechas sigue estando en un pueblo, en este caso un pueblo que tiene ciertas convicciones de tipo religioso, aunque no las practique, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar siempre que hay un pueblo reaccionario, un pueblo conservador, y evidentemente no tiene la misma entidad que ese pueblo liberal, pues porque cada uno se dirige a un territorio distinto, pero hay que tenerlo como tal. No perdamos de vista que los partidos de derecha en casi todos los países europeos se llaman precisamente populares, y no es ninguna casualidad este argumento, ¿no? Entonces, yo creo que los dos libros vienen muy bien también para quitarnos a través de la historia determinados digamos, lugares comunes que tienen mucho peso, siguen siendo muy operativos y que cuando ves las cosas en un tracto histórico, pues te das cuenta de que esto es, muy, qué sé yo. Claro, el tener medio siglo en manos de un dictador conservador y militar, pues da la impresión de que las derechas era eso. No, hombre, no, las derechas no es el franquismo. El franquismo era simplemente una expresión de la derecha que lo que iba haciendo era ir comiéndoselo todo lo que le resultaba práctico, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que es la derecha o las diferentes derechas, ¿no? Eso que señala yo creo que se ve muy bien con otro concepto que normalmente está atribuido siempre a la izquierda, a priori, aunque sabemos que no es así, que es el de educación, ¿no? Como si la educación fuese algo que solo preocupa a la izquierda. Pero en los libros se ve clarísimamente que a la derecha también le preocupa, ¿no? ¿Cuál era el programa de la izquierda en la educación y el programa de la derecha en la educación? Y sobre todo, ¿esto pensáis que también ha cambiado hoy? ¿Convergen un poco más? ¿O? Originariamente volvemos a los liberales, a las Cortes de Cádiz. La Constitución de Cádiz es la primera que establece un título dedicado a la instrucción pública. Es obligación hacer ciudadanos alfabetizados, cultos, porque frente al oscurantismo medieval, teocrático, absolutista, etcétera, las luces de la razón hay que ponerlas en marcha escolarizando a toda la población. Niños y niñas dejan ambiguos, como dicen españoles, y luego Quintana, que hace el reglamento, incluye las escuelas de niñas. Y a partir de ahí los liberales lo hacen mal porque dejan que le paguen a los maestros los ayuntamientos, los han desamortizado los comunales y no le pagan al maestro y pasan más hambre que un maestro de escuela, y la izquierda, los republicanos son los que cogen la bandera de la educación y luego la comparten socialistas y anarquistas, porque el analfabetismo se convierte en un problema tan grave que en el 98, después de la derrota de Cuba y Filipinas, se piensa, y todos los intelectuales dicen, estamos atrasados, y una de las causas, aparte de los pantanos y otras cuestiones que plantean, la sequía y si somos África, ¿no?, es el analfabetismo. Y se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que es Romanone, un liberal, y crea el sueldo, el Estado, el sueldo del maestro nacional. Y luego en el año 10 con Canaleja, Rafael Altamira dignifica la enseñanza primaria y hace un plan que va a ser lento, pero que incluso la dictadura de Primo de Rivera hace su plan y la República coge el reto de la educación. O sea que la educación siempre ha sido una cuestión de poder, y lo tienen muy claro los liberales y discuten contra la Iglesia, la secularizan, de hecho expulsan a todos los frailes y monjas, luego después se reincorporan bajo Alfonso XII, pero es otro proceso para no meternos. Pero el liberalismo tiene muy claro, el que es el director general de educación, que ahora no me sale el nombre, tiene muy claro que el control del sistema educativo es un asunto de poder y de Estado y no se puede dejar en manos de los curas. Eso lo tienen clarísimo. Se puede enseñar la religión porque los liberales son católicos. Entonces la educación sigue siendo ese campo de debate, y la prueba es que las leyes de educación generan en la actualidad un debate persistente sobre su enfoque. Ya con otros criterios, otras cuestiones pedagógicas, de metodología y de contenido, pero sí que porque preocupa la idea de que durante el sistema educativo se forma a los ciudadanos, a los españoles, a los franceses, y por tanto el Estado tiene la obligación, y eso desde las Cortes de Cádiz es una obligación, y la creación del Ministerio de Educación,
como una obligación educarlo y formarlo para que pongan en marcha el principio de la Ilustración, el sapere aude, atrévete a saber de Kant, que es la manera de poner el conocimiento como locomotora del progreso, de la tecnología, de los avances y de la mejora en todos los aspectos. Pero que curiosamente, desde el propio 19, hay una pelea que la señalaba muy bien José Sinio, en el sentido que un liberal que acaba siendo un conservador, es un moderado, que tampoco me sale bien el nombre, es el que en los años 40 define cómo tiene que ser y tiene clarísimo que hay que arrebatar el control de las escuelas a la Iglesia. Tiene clarísimo que lo que hay que hacer es ciudadanos nacionales, patriotas. Claro, lo que pasa es que luego la vida da muchas vueltas y, como él ha explicado muy bien, acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo. Pero el debate sigue siendo el mismo debate del telediario de las 3. ¿Quién es el responsable de la formación de los muchachos? ¿Es el Estado con una serie de valores o es la familia o es la unidad familiar? Entonces, este es el mismo debate que se plantea en aquel tiempo, ¿no? Entonces, es curioso cómo sí que hay una continuidad, y vuelvo otra vez a lo anterior, es decir, una cierta resistencia al Estado, una cierta resistencia a que esos poderes intermedios, ¿no? Esos cuerpos intermedios de la sociedad tradicional, la familia es uno de ellos y sin ninguna duda el más potente, pierda el control en beneficio de una relación estrictamente liberal, que es aquella que imagina la sociedad como la relación indefensa del ciudadano de uno en relación al poder extraordinario que es el del Estado. De esto nos hablan los telediarios de las 3. Sí. Cuando lo escuchamos, sigue siendo el mismo debate. Claro. No, pero es un director, sí, es la ley Moyano, pero el director general que está detrás de... El mismo. No tenemos cabeza para tanto, pero es la misma ley, efectivamente. Es esa. Claro. Algunos teóricos de la democracia han dicho que la democracia no solo avanza por las reformas que se hacen desde el Estado, sino también por el conflicto, por la protesta, ¿no? Y muchas veces subvirtiendo la ley, ¿no? Con cuestiones que no estaban permitidas, como la huelga, pues se llevaban a cabo como protesta y después pues se consiguió el derecho a huelga, ¿no? Pero hay un paso más en esa protesta, que es la violencia, ¿no? Yo creo que demostráis que tanto la izquierda como la derecha utilizaron la violencia para conseguir sus objetivos políticos, ¿no? ¿Pensáis que ambas han renunciado a su empleo? Y sobre todo, ¿desde cuándo? Sí, este tema yo creo que te toca un poco más a ti, pero sí, han renunciado a su empleo, sí, pero bueno, nosotros tenemos en el siglo XIX 2 guerras civiles, 2 o 3, dependiendo de en qué lugar del país te encuentres. Yo, como buen vasco, digo 2, ¿no? Pero bueno, si estuviera hablando desde Cataluña, pues diría 3, ¿no? Guerras civiles. Y en el siglo XX tenemos una extraordinaria guerra civil, ¿no? Es decir, tenemos 3 o hasta casi 4 guerras civiles frente a guerras nacionales que, salvo una de tipo colonial y 2 de tipo colonial en Cuba, Filipinas y luego en el norte de África, pues no, yo creo que esto condiciona extraordinariamente. Con lo cual, hay uno de los contendientes que tiene muy claro que acude a la violencia. Es decir, el tradicionalista acude a la violencia y lo tiene muy claro porque no tiene que dejar pasar, incluso enfrentándose violentamente con sus otras derechas. Pensemos que se asesinan con esas derechas moderadas o conservadoras, como queramos llamar en cada... Es decir, la de Narváez o la de Cánovas en su momento, ¿no? En el siglo XX... más allá de violencias más pequeñas, vamos a decirlo así, hay una violencia devenida de la propia guerra civil y del resultado de la guerra civil, y es una violencia estructural que se establece soportando una dictadura de larga duración, de casi 40 años de duración. Entonces, en ese sentido, la derecha sí que hace una defensa clara de ese recurso. Claro, lo que pasa es que lo plantea como una necesidad histórica. Es decir, en ese sentido, el discurso de la derecha ha sido históricamente desde Donoso Cortés y otros más, desde de Bonal y de Mestre, ¿no? Es decir, la historia, cada vez que presiona a la izquierda, nos ofrece la oportunidad para que seamos valientes y rectifiquemos el devenir que nos está llevando estos indeseables. Y por lo tanto tenemos la ocasión para enderezar el curso de la historia y colocarlo en la vía que le colocaría a la providencia, la tradición, lo que fuere, ¿no? Esto se acaba, evidentemente, pues en el tiempo de la transición, ¿no? En el tiempo de la transición, recordemos que aquellos que hacían un recuerdo de la guerra, el resultado fue nefasto. La extrema derecha española ha empezado a tener buenos resultados por mor de las coyunturas y las circunstancias, pero solo cuando ha despejado por completo la posibilidad de que pudiera
no considerar la vuelta a las armas, que eso es un disparate, sino simplemente una cierta justificación, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que eso ocurre después de la Constitución del 78 y después de la transición. Que en el caso de la izquierda, exceptuando el terrorismo etnonacionalista vasco, sobre todo, también un poco catalán, pero sobre todo vasco, pues se podría decir lo mismo, ¿no? Sí, además la izquierda en ese ambiente de violencia, porque ocurre en todos los países, ya es famoso lo de que la violencia es la comadrona de la historia, pero sí que hay que recordar que la democracia es un invento muy potente y excepcional en la historia, y que casi estaríamos en los prolegómenos de la historia, de una historia democrática pacífica. Llevamos pocos años de historia democrática pacífica, sin conflictos violentos, y es verdad que en España hemos tenido la ETA hasta el 2011, que no hay que olvidarlo, pero en general en los países occidentales, en los pocos que estamos en Europa, el valor de la democracia se ha conquistado. Bueno, el Partido Comunista en el año 56 da un paso muy importante cuando plantea la reconciliación nacional y la unión de vencedores y vencidos para construir una democracia pacíficamente, legalmente. Porque en la Segunda República no hay que olvidar que el Comité Revolucionario con Alcalá Zamora, Maura, Azaña, iban por el pronunciamiento militar, que lo de Jaca fue un fracaso, pero no se fiaban del voto. Luego vino, afortunadamente, tal que el 12 de abril, vino el voto. Pero no estaba claro lo que iba a ocurrir en las municipales, aunque se veía. Entonces yo creo que culturalmente la democracia tiene poca raigambre todavía, y es duro ser demócrata y ser coherente. Y eso le pasa tanto a la izquierda y a la derecha. Nadie defiende la violencia legal explícitamente, pero sí que la cerrazón o el sectarismo es una forma, se puede decir, política de violencia. En eso llama la atención que en el siglo XIX, después de la Guerra Civil, Walt Whitman decía que el acto de votar era un conflicto sin cuchillo. Y es muy importante esa metáfora, es que donde hay que dirimir las decisiones es votando sin cuchillo. Y decía que el acto del día de la inauguración en el poema, sus poemas, no, que era un espectáculo tan poderoso como el estruendo de las cataratas del Niágara y tan vigoroso como la corriente del Mississippi, pero eran metáforas muy significativas, no por casualidad se llama el poeta de la democracia, pero aquí los poemas se han dedicado a la guerra y a la defensa de unos ideales, y tenemos muchos poetas de izquierda y de derecha que la violencia es parte también de sus poemas, pero bueno, esas son consideraciones. Una cuestión esencial en el mundo contemporáneo, que yo creo que forma parte de la identidad de la contemporaneidad, es la nación y el nacionalismo, ¿no? Se habla mucho del nacionalismo en la historia de la derecha y algo menos en el de la izquierda, aunque está presente. ¿Pensáis que el nacionalismo es algo típico de las derechas o algo también que no es ajeno a las izquierdas? Hombre, no es ajeno a las izquierdas, pero quien se siente a gusto con el discurso nacionalista son las derechas. No es que el nacionalismo sea de derechas, porque hemos conocido y conocemos a demasiados izquierdistas profundamente nacionalistas y que se lo creen, ¿no? Pero yo creo que quien se siente cómodo es el discurso de la derecha. El nacionalismo es otra manera de rectificar esa tendencia individualista característica del liberalismo triunfante, del liberalismo que triunfa. Y por lo tanto la derecha siempre es consciente de que ha perdido la batalla, pero trata de recomponer de alguna manera un regreso a la sociedad que ha perdido. Y la sociedad que perdió era una sociedad profundamente comunitaria, estructurada comunitariamente. Y la nación es algo que le permite volver a estructurarla comunitariamente. La nación deviene directamente del principio individualista liberal, de que es el sujeto, el soberano, pero en un poco espacio de tiempo esos sujetos individualmente soberanos acaban constituyendo la nación colectiva soberana. Y ahí te han robado la cartera. En ese viaje ha transmutado absolutamente todo, y entonces la unidad se convierte en la nación, que vuelve a ser el concepto comunitario. Y entonces las derechas se sienten muy a gusto. Se sienten muy a gusto indistintamente que tengan el aparato y los resortes del Estado o no. Cada uno juega su papel, es decir, desde el Estado la derecha españolista va configurando una manera de ser español. Y la manera de ser español pasa por un combate, a veces sangriento, a veces de ideas, entre se puede ser español y liberal, como patrocinaba, qué sé yo, Pérez Galdós, o toda la tradición republicano-liberal que yugula por completo el franquismo. La única cultura política que se carga de verdad el franquismo es la República.
es la republicano liberal. Con las otras no lo consigue, pero esa es la cara. Y al otro lado tenemos pues, la tradición Menéndez-Pelayana, que lo que viene a plantear es que solo se puede ser español si eres católico, ¿no? Entonces, ahí hay una identificación muy precisa del concepto nacional que nos persigue durante toda la dictadura de Primo Rivera, durante toda la dictadura de Franco, que es lo que hemos llamado el nacionalcatolicismo. Pero en los nacionalismos periféricos reproducen este mismo esquema desde el territorio de quien no controla el aparato del Estado, y de eso que llamamos la sociedad civil. Pero el esquema básicamente es el mismo, es decir, lo que se trata es de identificar quién es el ciudadano nacional y cuáles son los valores que identifican al ciudadano nacional. No perdamos nunca de vista que el nacionalismo solamente aspira a una cosa, determinar quién pertenece a la comunidad nacional. Por eso necesita apellidos, por eso el nacionalismo necesita ser de aquí, de allá, de un lado, del otro, porque en sí mismo no es nada, en sí mismo simplemente es quién puede pertenecer a este club. Y para pertenecer a este club utiliza unos identificatorios que van cambiando con el tiempo, que no, qué sé yo, pues en mi caso, en el País Vasco, pues no es lo mismo los elementos de identidad en el nacionalismo vasco que plantea Sabino Arana a finales del siglo XIX, que son típicamente racistas, porque el racismo era algo que estaba muy en boga en aquel tiempo, el apellidismo del tipo de nacionalismo vasco que plantea la cultura política ETA, donde se soporta precisamente en el argumento idiomático, es decir, en la lengua. La lengua es algo que se adquiere, es algo subjetivo, es decir, no es algo pasivo, ¿no? Pero curiosamente la raza y la lengua nos llevan exactamente al mismo sitio. La raza o la lengua solamente sirven para identificar al buen vasco. Y el buen vasco es el que tiene los 8 apellidos o el que sin tenerlos habla euskera para contar lo que hay que contar dentro del concepto patriota. Porque si hablas euskera para contar otras historias, como decía Sabino Arana, mejor que desaparezca el idioma. Sabino Arana lo tenía muy claro y sabía de qué estaba hablando. Pero el nacionalismo es el mismo, depende de dónde le toca jugar. Pues es un poco lo que cuando hablamos de Israel, pues el sionismo es el sionismo. El sionismo en el siglo XIX está tratando de, y el sionismo de ahora está ubicado en. Sí, el nacionalismo además necesita un enemigo externo. Entonces lo estamos viendo en España, ¿no? E interno. Interno también. Interno digo, bueno, interno me he explicado así, frente al catalán, España el enemigo, no Europa, y plantea problemas de convivencia y de organización política que el federalismo lo trató de solventar, y eso Antonio lo sabe mejor, pero en la Segunda República la realidad se impuso la fórmula del Estado integral. En el 78 surgió la fórmula del Estado autonómico, que era una prolongación de ese Estado integral, y bueno, y está funcionando con dificultades que no es momento de analizarlas, pero que son las dificultades propias de cualquier proceso invento histórico, ninguno es definitivo ni cerrado. Entonces el Estado autonómico tiene desajustes gordos, como el papel del Senado, que no es cámara territorial y por tanto no pinta nada, pero nadie se atreve a plantear una alternativa al Senado, que podría ser una solución federal de armonización de las diferencias entre comunidades autónomas. Llamarlo federal o autonómico puede ser igual si las competencias satisfacen a los respectivos territorios. Y que yo en eso estoy de acuerdo cuando algunos filósofos dicen que los hombres no somos vegetales que tengamos raíces, pero es verdad que hay muchos hombres y mujeres que sienten raíces con su terruño. Lo digo por decirlo así. Entonces, en Andalucía de la menos, curiosamente el himno de Andalucía es el que habla por salvar la humanidad, es menos terrícola. Pero son realidades con las que hay que convivir políticamente y hay que buscar soluciones. Y la izquierda ahí sí que está un poco atascada, porque hay casos fragantes como el Partido Comunista, que es internacionalista, el máximo del internacionalismo, la tercera internacional con Lenin, que aprueba un Partido Comunista solo por cada nación o cada estado, y en España le reconoce al PSUC recién iniciada la guerra, con lo cual está reconociendo que Cataluña es otro país. O sea que la cosa se complica. Lo que pasa es que hoy ya el PSUC no existe y el PCE, bueno, poco. Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti relacionada con la izquierda, Juan Sisinio, y es que, vamos a ver, en el libro, bueno, tú has escrito, le has prestado siempre mucha atención a la historia de las mujeres y claro, está muy presente en el volumen de la izquierda, ¿no? Y tiene una presencia, la verdad es que constante, ¿no? Y es curioso como también, evidentemente,
parte de la historia de la izquierda consiste en los movimientos sociales, lo que llamamos viejos y nuevos, ¿no? Lo que, en el fondo, los nuevos, lo que ahora llamamos postmaterialismo, sí, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que tanto el tema del avance de los derechos de la mujer como los movimientos sociales han sido algo más propio de las izquierdas que de las derechas? ¿O ha habido en la derecha algo de...? Ocurre lo mismo que en otros procesos. En el siglo XIX son las mujeres liberales y las masonas. También hay núcleos pequeñitos en Cádiz de socialistas furieristas, las que lanzan la idea de la igualdad de la mujer. Hay un manifiesto de dos gaditanas de 1867 donde hacen el mismo manifiesto que hoy sería un programa político de igualdad laboral, educativa, social, política, personal, pública y privada. O sea que eso está ya en Mary Wollstonecraft, sin haber leído, yo creo, a la inglesa y a la francesa. Y es que yo creo, hay un verso de Bertolt Brecht que dice que ningún hombre soporta la bota de otro hombre sobre su cabeza, ni soporta que haya esclavos a su alrededor. Bueno, es una manera muy simple de decir que la rebelión contra la desigualdad es instintiva. Y en el caso de las mujeres sí que el liberalismo, hay un poema, lo tenía aquí por si salía el tema, por leerlo, por si... pensar en Almendralejo, en el año 1846, una chica de 24 años... Está en el libro también. Está en el libro, sí. Carolina Coronado, cuando oye que los liberales gritan libertad, libertad, ya gobierna Narváez, han tenido Espartero y Mendizábal, y está Espronceda, que ha escrito la canción del pirata, que era republicano, y ella, os leo muy brevemente algunos trozos. Libertad se llama el poema. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo. Todo es la turba cantares, los campanarios estruendos, los balcones luminarias y las plazuelas festejos. Gran novedad en las leyes que os juro que no comprendo. Ocurre cuando los hombres en tal regocijo vemos. Muchos tiempos se preparan, muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro, mas por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo siento, porque aunque leyes se muden, para nosotras no hay fuero. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Es que es duro lo que dice. Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Libertad, pues no es sarcasmo el que nos hace sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros. Libertad hay para el llanto, tuvimosla en todo tiempo. Con los déspotas lloramos, con estos tribunos lloraremos. Que humanos y generosos estos hombres, como aquellos, a sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, repite, porque os digo, ya acabo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque lo escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague, y si ganan, buen provecho. Esa es en 1846 una conciencia de que la libertad y la igualdad se está quedando en el aire para las mujeres, en la mitad de la población. Y eso nace del seno del liberalismo. Y hay una característica en esas primeras mujeres: luchan tanto por la igualdad de ellas como contra la esclavitud. Y son en el sexenio democrático, en 1800, cuando se crea la Asociación Abolicionista para abolir la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, está Carolina Coronado, Gertrude Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal y una granadina, Rogelia León, que escribe también un poema contra la esclavitud y un poema a Plácido, un poeta afrocubano que mataron en 1844 cuando se sublevan, ¿no? La primera sublevación que hay en Cuba. Yo creo que tiene algo no sé si en Granada tiene Rogelia León alguna conmemoración, no la he encontrado, pero lo digo porque son las mujeres liberales y luego las masonas las que amplían el derecho a la educación y la igualdad en el acceso a las profesiones.
Luego ya coinciden posteriormente, porque viene después la anarquista y la socialista, Virginia González y la familia Montseny, eso ya lo conocemos, Teresa Claramunt, y en la Segunda República es donde eclosiona, pero lo digo eso, hay que recordar que Clara Campoamor era del Partido Radical, que era como el centro derecha, y él quien enarbola los argumentos. Luego después ha evolucionado y ya sería una evolución más larga de que no voy a sintetizar, solo subrayo los orígenes, también para entender el pluralismo del feminismo desde sus orígenes, y las católicas son muy importantes en esa lucha. Benita Asa Manterola, que es una vasca, maestra vasca, es muy importante la creación de la primera asociación de mujeres, y las socialistas también, o sea que hay una convergencia de ante una injusticia coincidir las mujeres y pedir la igualdad, que es elemental. Y eso no es que se haya incluido en la izquierda porque sean de izquierda, sino porque parece que es parte de la lucha contra las desigualdades, contra la injusticia, que sería lo que define la izquierda como meta, practicar una justicia distributiva y que lo que hay se redistribuye y que la libertad sea real, accediendo a la educación, al empleo, etcétera, y teniendo los mínimos de nivel de, que decía también las Cortes de Cádiz, de la felicidad y bienestar a lo que aspiran. Y los nuevos movimientos sociales tipo ecologismo, sí, pacifismo, lo mismo. El movimiento LGTBI, ¿es de izquierda o es de derecha? Pues también tiene un componente, sí, lo que pasa es que ahí volvemos a la misma historia. El ecologismo se ha convertido ya casi en una marca que las propias empresas se declaran bio-verdes y venden productos verdes, y es un negocio también. El pacifismo yo creo que tiene poca fuerza, hay más movimiento, hubo movimiento anti-OTAN, pero poco pacifismo, y hoy los que piden paz no está claro. Bueno, sería un debate más largo, no quiero... pero en teoría sí que son movimientos sociales que tratan de abrir una mayor justicia en todos los ámbitos, incluso en el de la naturaleza, incluso en leyes tan polémicas como la del bienestar material, también hay que incluirlo como apertura de nuevas ventanas de bienestar. Es que lo que el marxismo y el socialismo en sus orígenes quiere es que la gente salga de la miseria y disfrute de la vida. Por eso cuando hay algunos, no sé si ecologistas, que predican austeridad, es contradictorio, porque se puede decir, a esta vida hemos venido a pasarlo bien. Y lo que se trata es que no lo pasen bien unos pocos a costa del sin vivir de otros, sino que lo pasemos todos bien. Y eso es distribuir, lo que se llama justicia distributiva. Claro, la justicia distributiva para anarquismo y socialismo es, pues bueno, la dictadura del proletariado para uno, la comuna o el anarcosindicalismo mediante la revolución. Bueno, pero de esos errores se han aprendido, y yo creo que ahora hay actualmente una convergencia socialdemócrata de todos. Si se ven los programas políticos, nadie sale de las lindes de la socialdemocracia, aunque haya sido una idea muy denostada, y a los que somos viejos en la juventud ser socialdemócrata era casi tan insultante como llamarte ahora neoliberal. O sea que, y hoy ser socialdemócrata es lo dominante. En fin, me he enrollado. Venga. Bueno, antes de hacer la última pregunta, hay dos preguntas para las derechas, prometí, dos para la izquierda, dos para ser equidistantes, ¿no? Y equilibrados. Ecuánime, mejor dicho, sí. Al final de tu libro de las derechas hay una serie de reflexiones que a mí me parecen muy interesantes, muy jugosas, y las dos preguntas van sobre esas, ¿no? Una es que llaman la atención de que en la mayoría de la historia de España, algo que has señalado antes, la derecha ha controlado el poder. ¿Por qué crees que fue así y qué sucede cuando la derecha no controla el poder? Bueno, es así en la mayor parte de Europa, también, o yo creo que en toda Europa, vamos, no. En el siglo XIX lo característico en Europa es que partidos que identificamos con las derechas sean los que gobiernen, y de hecho pues los grandes estadistas internacionales que podamos pensar ahora mismo a bote pronto pues nos van a remitir inmediatamente, qué sé yo, pues de Disraeli, Otto von Bismarck, nuestro Cánovas, pues siempre estamos pensando en personajes característicos de la derecha, ¿no? En el siglo XX las cosas cambian un poco, porque digamos que la potencia de unos y de otros empieza a equilibrar, y entonces es el momento en el que precisamente las derechas van a recurrir a los procedimientos armados. En el caso español es muy exagerado porque ocupa una gran cantidad, son casi 40 años en un lado y 7 en la dictadura de Primo de Rivera, que aunque son distintas, pero son dos dictaduras militares conservadoras y católicas, que esto es muy, muy importante, y eso ha connotado, ha caracterizado extraordinariamente el carácter de nuestras derechas, al punto de que ha tenido una serie de influencias en el sentido de que les ha limitado extraordinariamente su ancho de banda, vamos a decirlo así.
En otros países sí que hay una derecha liberal, incluso una derecha democristiana que se ha identificado como tal, ahora ya no están tan de moda, pero sí que se han identificado como tal, y que tenían una vertiente social muy precisa, o si eran liberales tenían una perfecta percepción de que tenían que jugar pues el rol de tercer partido, por ejemplo, que es muy importante, o el rol de la defensa de los derechos individuales, digamos a capa y espada, pero en España no. En España esos son sectores políticos que han tenido muy poca consistencia, y muy poca consistencia en la medida que lo que ha predominado han sido precisamente soluciones de corte autoritario. La derecha en España, supongo que en otros sitios también habrá pasado, pero en España tiene un profundo problema, y es que tiene una visión muy patrimonial del poder y del gobierno, al punto de que piensa que cuando pierde el poder es por una celada, por una mala situación o porque lo ha hecho rematadamente mal, pero en cualquier caso nunca porque se produzca una situación de alternancia civilizada y porque los electores hayan decidido otra cosa. Si hacemos un repaso inmediatamente, pensemos que el momento más prolongado de gobierno de las izquierdas en este país en 250 años es Felipe González con sus 4 por 4, 16. Digo bien, sus 16 años entre el 82 y el 96. Y se nos ha olvidado ya, Felipe González se le veía como una anomalía histórica, ¿no? La experiencia de Zapatero viene de después de 2004, el atentado del 11 de marzo y la interpretación que ha habido al respecto, y en el caso de Pedro Sánchez pues me evito los comentarios, ¿no? Entonces esa percepción de que cuando el poder cae del lado de las izquierdas es porque algo extraño ha pasado, algo raro ha pasado, y que por lo tanto Natura tiene que devolver la corriente a su curso adecuado, yo creo que perjudica extraordinariamente en ese sentido a la derecha, porque le connota extraordinariamente en un discurso muy chusco, vamos, ¿no? Y eso es un problema para ellos, y ahí sí que se diferencia con otras culturas políticas de las derechas europeas, ¿no? Claro, pensemos, por ejemplo, la tradición gaullista en Francia. Claro, es que De Gaulle es un antifascista. Claro, ¿dónde está aquí el antifascista de la tradición de la derecha? No hay, o si lo hay, pues montan todos en un taxi. ¿Y crees que perdemos mucho porque no existe Claro. esa derecha moderada republicana? Claro, se pierde extraordinariamente. Vamos, no es que las culpas haya que echarles a la derecha. Yo creo que en este caso tendría tanto la izquierda como la derecha en genérico, ¿no? Pero, por ejemplo, que la derecha en nuestro país haya renunciado a abrir su ancho de banda en tres cuestiones como son el altar, el trono y la patria, a mí me parece problemática. Es decir, que es cierto que la experiencia histórica de nuestro país, las dos experiencias republicanas desde la perspectiva de la derecha coinciden con momentos en que pierden el poder. Son los dos momentos históricos en que pierden el poder. Por lo tanto, tienen una percepción de república como con una semántica contraria a su propia esencia. Casi es una oposición ontológica. Cuando ser republicano no supone ser ni de izquierda ni de derecha. La señora Merkel es una señora republicana. Hasta Donald Trump creo que es republicano y que es de ese partido, ¿no? Entonces, no. El ser federal, o sea, hoy a la derecha no le puedes vender que el federalismo es simplemente una manera administrativa de organizar el Estado. Una manera territorial que sería la que evitaría el absurdo que tenemos ahora con los nacionalismos y sobre todo con las relaciones bilaterales de cada una de los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero los alemanes son federales y por eso no dejan de ser de derechas y otros más, ¿no? Y en el tema de la religión también. Yo creo que en el tema de la religión es donde más han evolucionado, más han avanzado, pero bueno, esa especie la Iglesia Católica es la primera que hace la transición en España, hace la transición 10 años antes de la transición con Tarancón, ¿no? Pero luego en la parte final de los 80, quizás el gobierno socialista, Karol Wojtyła, en determinados movimientos dentro del catolicismo, dan lugar a que se recupera ese pueblo católico como base electoral de esas derechas, que es lo que seguimos teniendo en estos momentos. Es decir, el gran movilizador en España de las derechas es el argumento territorial, España se rompe, o el argumento religioso, ¿no? Y en ese sentido la derecha tiene muchas dificultades, en este caso internas, qué sé yo, para alegrar la tarde. La cosa esta de la mujer Obregón, ¿no? Esta cosa de la mujer Obregón ha generado un choque de trenes larvado porque hay una profundidad de pensamiento cristiano dentro del Partido Popular a los que esta cuestión les parece absolutamente antinatural.
y por lo tanto rechazable. Pero en el otro lado hay ese discurso epatante libertariano, en el término anglosajón, no en el término nuestro anarquista, ¿no? Donde cada individuo puede hacer lo que le venga en gana. Entonces, esas dos cosas se han oído dentro del discurso del Partido Popular. Supongo que dentro tienen que sonar los cuchillos, porque son dos concepciones radicalmente diferentes. Ni siquiera dentro de la izquierda ha habido una discrepancia tan radical en ese sentido, que podría haberla. Como estas, hay muchas más de estos detalles. Entonces, el que no haya sido capaz, no digo de resolver este entuerto, que eso es muy complicado, pero sí de generar los suficientes colectivos, expresiones orgánicas o no, que representen diferentes maneras de ser de derechas, esto yo creo que nos lo complica extraordinariamente. Ha habido un poquito con el asunto de hasta dónde podemos ir con la relación con la derecha alternativa, con la nueva extrema derecha, ¿no? Ha habido algunas excepciones que incluso han dejado el Partido Popular por esa circunstancia, que es un debate que se ha planteado en otros lugares de Europa, pero ha sido una cosa muy, muy minoritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se convierte en una derecha poco liberal comparativamente con lo que eran las derechas de hace 15 años. El problema es que las derivas de las derechas en los últimos 15 años pues ya nos han igualado a todos, pero por un mínimo común denominador, vamos a decirlo así, ¿no? Y sobre todo le da pocas alternativas. Yo no entiendo por qué no se puede ser en España de derechas y ser federalista, ser republicano o ser laico, simplemente, vamos, no. Bueno, si se han dado cuenta, todas las preguntas que he hecho han sido bastante generales y esta ya es la última y va a ser la única un poco precisa que refiere a un momento histórico determinado y es la transición. Y bueno, el símbolo de la transición es la Constitución del 78. Y es llamativo porque uno lee los dos libros y los autores coinciden en algo que a mí me parece imposible o me parece, por lo menos sospechoso, ¿no? Y es que los dos coinciden en afirmar que la Constitución del 78 fue la primera Constitución que no se hizo contra ninguna otra fuerza política, ¿no? Y que fue integradora, hubo un consenso. Y Juan Sisiño dice que la izquierda ganan en todo, salvo en el tema de la monarquía, que hubo una petición del PSOE que perdieron en una votación para la República. Y Antonio dice también que las derechas ganaron también, obtuvieron todo lo que querían. Entonces... Win-win. Entonces, cuando ya... Yo lo digo a veces en clase a mis estudiantes, cuando las piezas en historia encajan demasiado bien, creo que el historiador siempre tiene que sospechar, ¿no? ¿Quién cedió más? ¿Quién obtuvo más? Y bueno, porque es cierto que tiene una gran vigencia, ¿no? Algo de verdad tendrá, pero no sé. ¿Quién puso más? Como decía aquella canción, ¿no? Hombre, ahí quizá estaría el valor de la polisemia de las palabras, ¿no? Hay artículos conflictivos que aquí hay muchos docentes que se los conocerán de memoria. El artículo de la Constitución dedicado a la enseñanza permite interpretaciones, hay jurisprudencia del Constitucional, va cambiando, se va adaptando, se va modulando, las leyes de educación van al Constitucional. Entonces, quizá el mérito de la Constitución es que está abierta a que se vaya aplicando conforme vaya pasando el tiempo. De momento, es la más larga. Cánovas le gana todavía por 2 años, ¿no? La de Cánovas. Pero si no nos van las cosas mal, puede ser la Constitución más larga de la historia. Que sea la más larga, la de América tuvo reformas en su día, pero es bueno que sea larga. Yo creo que cambiar por cambiar, porque nadie tiene una alternativa clara ni hay un consenso claro. Hay flecos como el estado de la autonomía, el federalismo, debates de organización territorial quizás son de los más peliagudos en la organización territorial. Pero funcionó, sí, porque hubo voluntad. Es verdad que la derecha, ahí hubo, ya me meto en el terreno de Antonio, pero Fraga fue el más reticente y el estado de la autonomía, que es el punto que he señalado que sigue abriendo más incertidumbre, se opusieron, claro, a ese punto. Y no sé si pidió la abstención Fraga en el referéndum, pidió la abstención, el partido AP, que luego se refundó como PP. O sea que no toda la derecha estaba de acuerdo en todo. Y la UCD sí que era una amalgama muy plural de esa derecha en la transición que facilitó el pacto, las cenas que hacía Alfonso Guerra y Alberic Martorell, de pulir las palabras para que saliera en la comisión lo que planteaban Solé Tura y Peces Barba. Miquel Roca era un nacionalista, se puede decir,
ecuánime, que representó el nacionalismo catalán y hizo piña con estos dos, y eso dio paso a que fuera aceptable para los conservadores y aceptable para la izquierda. También hubo una izquierda a la izquierda del PC entonces, que ya era eurocomunista, o sea, socialdemócrata, que se opuso, o sea que no hubo total unanimidad y quedan flecos. Y quizás los herederos de esa izquierda son los que escriben muchos libros contra la transición, creo yo, es mi interpretación personal, pero que escriben libros pero no plantean alternativas, porque... Pero bueno, no, y también depende de dónde venía y en qué acaba esto, ¿no? Es decir, claro, la derecha, recordemos que venía de mantener el monopolio del poder durante casi 40 años, soportado en la victoria en una guerra. Efectivamente que la generación de Adolfo Suárez ya no pertenecía a esa generación de la guerra y sí a los 25 años de paz, pero formaba parte de esa estructura de poder omnímodo, ¿no? Entonces pierden ese poder en beneficio de la libre competición, que en definitiva es la democracia, pero en el viaje ganan, por ejemplo, la no revisión de su propia posición, es decir, la no revisión de negocios, empresas, marcas que prosperaron en aquel tiempo, grandes fortunas, lo que se había hecho y lo que no se había hecho en aquel momento. Bueno, pues al final el balance puede ser un win-win, puede ser el hecho de que la izquierda gana el hecho de que se establezca una democracia y la derecha consigue que pasar a la vía democrática, pero sin que le revisen, sin que le hagan una revisión de cuáles habían sido sus actuaciones durante 40 años. Bueno, al final es posible que... Suelen decir los autores, y yo creo que nosotros también lo indicamos, que en general el trinomio Dios, patria, rey, altar, nación, trono, se ha resuelto todo bien menos el territorial. Y lo que pasa que ahora habría que decir que también el de la corona no goza de mala salud, pero podría estar mejor, ¿no? Pero desde luego el territorial es ahora el que queda efectivamente como algo sin resolver y sin perspectivas de que los partidos fundamentales pues le metan mano, vamos a decirlo así. Pero el resto, bueno, en general es una constitución que es lo que tiene que ser una constitución, es decir, algo que permita unas reglas de juego básicas para que luego la voluntad del pueblo soberano cada vez que vota pues permita que las cosas vayan en una dirección u otra. No perdamos de vista que en unas elecciones nada menos que un personaje político como Pablo Iglesias zarandeó la Constitución continuamente apelando a que no se cumplía, con lo cual, bueno, pues algunas posibilidades debe tener, claro. Bueno, pues gracias por vuestras respuestas, seguro que han sido muy sugerentes para el público y abrimos el turno de palabra por si alguien quiere hacer algún comentario. Por allí, muchas gracias. Por allí una mano, sí. Por ahí otra mano, profesor Gregorio Cámara. Y por ahí una tercera mano, y por allí una cuarta, y después una quinta. Vale, ya creo que me acuerdo, pero cuando ya... Sí, adelante. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Y bueno, me gustaría preguntar por el asunto de la violencia, sobre si hoy en día se sigue cumpliendo o no, entendiendo, claro, la violencia directa y la estructural quizá pueden estar más eliminadas, pero los discursos de odio, por ejemplo, contra menores extranjeros o contra personas del colectivo, ¿no podrían considerarse también un tipo de violencia cultural que vemos hoy en día presente? Muchas gracias. Sí, es una violencia oral detestable, pero eso no es la violencia. O sea, la violencia es que a uno le amenacen por lo que estoy diciendo yo ahora y que al salir tenga 2 guardaespaldas esperándole. Eso es la violencia. Lo otro, pues son tipos impresentables haciendo una política del puño y la pistola que puede desembocar en cosas muy feas, pero en sí mismo es violencia verbal. Recordemos que en la Segunda República, sus señorías, Prieto, al que hemos citado, iba con pistola al Congreso, ¿no? Eso era violencia. Lo que tenemos ahora es una sociedad bastante más civilizada que todo eso, aunque, insisto, es absolutamente detestable, ¿no? Pero yo creo que es distinto. Y hay que ponerle todos los límites, ¿eh? Estoy con lo que usted señala, que los discursos de odio hay que tratar de evitar que prosperen, pero yo creo que una manera que prosperen es llamándole a todo violencia. Si le llamamos a todo violencia, la palabra violencia pierde su sentido. Si os parece, contesta cada vez uno, para que intervenga más, a no ser que quieras, que no te puedas contener. Está bien, estoy consciente.
Está bien. Aquí el profesor Gregorio Cámara. Muchas gracias. Bien, bueno, primero quería felicitar a los intervinientes porque ha sido una verdadera proeza condensar más de 200 años en una entrevista muy bien planteada, por cierto, por quien organiza el acto, y en la que han salido a relucir los temas más importantes y han sido en general tratados de una manera verdaderamente brillante. Así que mi enhorabuena. Y a partir de ahí, sin embargo, yo no puedo... Hay muchas cosas con las que no estoy completamente de acuerdo de lo que se ha dicho, como es normal. Todos tenemos tendencia a pensar de una manera, a hilvanar los hechos históricos de una manera determinada, y tampoco un discurso tan corto puede llegar a plantear todos los matices que serían necesarios. Por eso lo que voy a decir no se debe tomar tampoco muy en serio, pero yo creo que en líneas generales la Constitución española, que ha sido la Constitución del consenso, aunque hubo un peligro de que no fuera así por la mayoría mecánica que hubo primero, en los primeros tiempos, discutiendo la Constitución, el texto de la Constitución entre UCD y Alianza Popular, y luego eso se salvó precisamente comprometiéndose a que no hubiera esa mayoría mecánica. Y de ahí surgió el consenso, y eso permitió resolver prácticamente todos los problemas que había venido arrastrando en nuestra historia la vida política, y el resultado fue una constitución de consenso, una constitución pactada, una constitución que abre un marco de juego político donde todos pueden tener sus planteamientos, y por lo tanto el pluralismo es el que impera. Es decir, el pluralismo político ha estado muchas veces ausente de la historia constitucional española porque cada fuerza que llegaba al poder quería imponer su propia constitución, su propio marco constitucional. Y ahora no, en la Constitución del 78 es una constitución de todos y para todos, gracias a esa política del consenso. Y en este marco explicativo yo quisiera referirme a que no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que el problema irresuelto todavía en España sea el problema territorial. Yo estoy en desacuerdo con eso porque nuestro Estado autonómico ya lleva muchos años desarrollándose. Muchos años. Es decir, no estaba resuelto al principio y de hecho el título octavo se quedó ahí colgado a ver cómo se desarrollaba. Pero porque no hay una mención al modelo de Estado en la Constitución. Lo que hay son normas que permiten la descentralización política. Y se ha hecho a tal extremo profunda que hoy por hoy el Estado autonómico es un Estado federal en los hechos. La diferencia que hay entre el modelo autonómico con el Estado federal es que no existe un reconocimiento formal de que sea federal. Pero tienen las comunidades autónomas en la actualidad, algunas de ellas, más competencias que se pueden tener, o la mayoría, que pueden tener algunos estados miembros de algunos estados federales. Esto es así. Entonces, las técnicas que se están utilizando además por toda la legislación de desarrollo son técnicas federalizantes. Pero claro, lo que no hemos podido resolver, y en eso sí estoy de acuerdo, es el miedo cerval y extraño, sorprendente, que se tiene todavía en España en relación con el federalismo. Como se decía desde la mesa, pero por favor, los Estados Unidos es la cuna del federalismo. Alemania es un modelo federal y así lo ven tanto los conservadores como los progresistas, por decir un término genérico que pueda abarcar izquierdas y derechas. Entonces, yo creo que sí está resuelto. Lo que no está resuelto es poner la guinda a esa resolución con un modelo, con una reforma federal, que quizás no se ha hecho adecuadamente a tiempo, lo cual hubiera podido resolver el problema catalán, que es realmente el que tenemos. Es decir, el País Vasco también, porque hay un planteamiento independentista fuerte, pero se ha ido amoldando a las circunstancias y acepta en general el modelo y mantiene como perspectiva de futuro un independentismo. Y lo hace ahora también Cataluña, que creíamos que era impensable que eso pudiera ocurrir en Cataluña, dado el apoyo que dio a la Constitución del 78. Pero lo que es en general el Estado, su concepción, su desarrollo, yo creo que también se ha resuelto. Nos queda por resolver fenómenos más concretos y específicos, como es el caso fundamentalmente de Cataluña. Muchas gracias. No, bueno, quizá el problema, lo has dicho bien,
en general está resuelto, estamos funcionando cotidianamente, hay leyes de financiación autonómica, se negocia, y de salud, pero la guinda, como en el pastel, es lo más importante, lo más rico y todo el mundo va a la guinda, y aquí la guinda nadie sabe ponerla, ¿eh? Yo creo que el reto está en la guinda, eso es. Falta pues el Senado territorial, qué competencias tiene, porque el alemán tiene derecho de veto, si no me equivoco, el Länder alemán. Por ejemplo, pongo ese ejemplo comparativo. Aquí, Antonio lo conoce muy bien porque lo vive en el País Vasco, más que negociaciones federales con las comunidades autónomas son bilaterales, primero con Cataluña y con el País Vasco, y ya después, pues si ellos lo tienen, yo también. Cuando se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se reformaron todos, Andalucía, Castilla-La Mancha, todos, el de Valencia, que estaba Zaplana, del PP, era Zaplana, puso una cláusula diciendo, y además, todo aquello que consiga otro estatuto, yo también, que era una anomalía. Decir, bueno, y a partir de ahora elegirlo para el futuro, todo lo que consigan otros, yo también, o sea que es una relación muy bilateral, ¿no? Entonces, eso sí que no está... Pero bueno, es nuestra opinión. Evidentemente, esto es un debate político abierto ya del presente, que los historiadores lo que podemos es detectar que ha funcionado bastante bien y está funcionando, pero no hay mecanismos compensatorios de territorio que... En el inicio del Estado de la Autonomía había un fondo de compensación territorial que ahora lo pone Europa, pero el Estado español no pone. Bueno, ya... Por eso, es tema de, no sé si tú, Antonio, quieres... No, yo creo que es cierto que es un modelo federalizante, pero yo creo que ya hemos pasado 40 años de modelo federalizante. Yo creo que habría que definir con un poquito más precisión de qué estamos hablando, ¿no? Porque es que si no, recordemos que nuestro modelo autonómico es un modelo sin techo, que eso suena muy bonito, pero que es absolutamente ingobernable. El modelo de desestructuración del país es algo que está moviendo discursos políticos muy potentes, y no me refiero exclusivamente a la derecha nueva o derecha alternativa o extrema derecha alternativa, ¿no? El Partido Popular está defendiendo ese discurso, incluso sectores tradicionales de la izquierda socialista. ¿Por qué? Porque entienden que la cuestión territorial no está resuelta, nos permite sobrevivir cada uno de los días, pero yo creo que esa imprecisión, esa indefinición debiera abordarse de una vez, y hay una especie de pereza por los partidos mayoritarios de no entrar en el asunto que a mí me resulta absolutamente incomprensible. Saltemos de lo federalizante a lo federalista y determinemos cuáles son las jurisdicciones y los territorios de juego y las posibilidades del gobierno federal y cuáles son las de los diferentes comunidades autónomas, estados federales o como le queramos llamar, que el nombre es lo de menos, porque si no, seguimos teniendo un problema en Cataluña de pantalón quitado. En el País Vasco lo hemos resuelto sobre la base de que sean los nacionalistas quienes nos gobiernen y no nos den guerra, y que hagan negocio. Que parece que no nos enteramos lo que está pasando del Ebro para abajo, como si estuviera pasando otra cosa distinta, hay que vivir allá. La eclosión de las formaciones políticas de carácter provincial, ¿qué está indicando? ¿Que esto está funcionando de verdad? Yo creo que hay demasiadas expresiones de que no va del todo bien, ¿no? Y que no creo que sea tan difícil, vamos, y que se tendría que hacer un esfuerzo, pero es que hace mucho tiempo que no se ha hecho ningún esfuerzo. Al final, el gobierno central tiene una gran hucha. Es decir, es cierto que los gobiernos autonómicos tienen mucha capacidad de gasto, comparándonos con otros tiempos y comparándonos con otros países europeos. Pero todavía el gobierno central es el que tiene la hucha y la va soltando a cada poco. Es decir, esto funciona. Sigue funcionando el argumento de los bienes comunes que se traen a las comunidades autónomas, como en la mejor tradición del 19 clientelar y caciquil español. Y esto en el País Vasco lo notamos muy bien, en esta competencia que hay ahora entre el PNV y los hachevitas para ver quién trae más, pero es que en el resto de las comunidades autónomas se hace 3/4 de lo mismo, y eso se recompensa en las siguientes elecciones. Eso no es manera de organizar un país, creo yo. Pero bueno, yo jurista no soy, sé que es más complicado la afirmación que luego liarla, ¿eh? Sí. Igual que no se ha resuelto del todo el problema religioso, igual que no se ha resuelto del todo el problema educativo, pues tampoco se ha resuelto del todo el problema territorial y la organización territorial del Estado, pero se ha avanzado mucho.
Sí, sí, sí. Y entre los parámetros que se generó la Constitución del 78 están en ese mismo nivel. Hace falta una reforma constitucional y no solo para el Estado autonómico. Sí, estamos de acuerdo. ¿Ahí al final? En primer lugar, felicitar al organizador porque estamos viendo el éxito. Puede repetir cuando quiera. Y en segundo lugar, felicitar a los autores de los libros. Me he leído uno, puedo prometer y prometo que me leeré el segundo. Me ha parecido enriquecedor. Pero de la intervención de hoy he echado de menos alguna referencia a la institución libre de enseñanza. Porque desde mi modesta opinión, creo que es un inciso en la historia de España que la otra España intentó borrar y hacer olvidar, siendo un movimiento de progreso, nada más. Bueno, no ha dado tiempo a explicarlo, pero en el libro, al menos, en el de la izquierda, aparece también dentro de los años de la Restauración la generación de 1868 con todos los krausistas y Giner de los Ríos al frente, y Salmerón y Azcárate, y luego la creación de la institución libre y su largo influjo, porque son los que impulsan la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales, que es el embrión del Ministerio de Trabajo, aunque el primer ministro sea Eduardo Dato, que es católico social o paternalista, como queramos llamarlo. Los que Rafael Altamira, que era de la institución, es el primer director general de enseñanza primaria y potencia el plan de expansión de la enseñanza primaria, y son los que la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es la actual CSIC, lo crean y lo preside Ramón y Cajal, y son ellos desde 1905 los que crean por primera vez en la historia de España un instituto exclusivamente para investigar, que es algo nuevo en la historia cultural, social y política española, el CSIC, aparte de la universidad, y abren el camino a las mujeres en la universidad, en el mando con Rafael Altamira y Canalejas en el gobierno. O sea que sí que tienen un peso decisivo, y luego ya no digamos las reformas de la Segunda República. Pero claro, no da tiempo a contarlo todo, sí, lleva razón que han sido muy importantes. Y a propósito, ahora que habla de la Institución Libre de Enseñanza, un catedrático de Oviedo, Varela Suárez, dijo que la Constitución del 78 es la Constitución de contenido republicano, literalmente, y que recogía la herencia justo de los republicanos, de la armonía social del siglo XIX, desde Giner de los Ríos hasta Saña, que está influido, por supuesto, por la Institución Libre de Enseñanza. Sí, el profesor López Coza. Muy bien. Bueno, yo me sumo a la felicitación. Hoy has organizado una sesión geométrica, ¿vale? Con mucha simetría, ¿vale? Derecha, izquierda, azul, rojo. El color del póster ha sido azul, pero en fin, no pasa nada, ¿no? Igual que en el título se empieza hablando de izquierda y después de derecha, no de derecha a izquierda. Voy a plantear algunas asimetrías que han planteado en la sesión. La primera tiene que ver con internacionalismo o nacionalismo e izquierdas. Me interesa especialmente, por eso planteo la asimetría, y me dirijo especialmente a nuestro interviniente del País Vasco, porque creo que conoce muy bien la cosa. Yo me acuerdo cuando cantaba la Internacional, y apelo a los que recuerden el himno de la Internacional, de qué hablaba. De la primera Internacional, de la segunda Internacional, de la tercera Internacional, siempre algo ligado a la izquierda. Me resulta curioso que un partido marxista o una corriente marxista-leninista en el País Vasco abandere el nacionalismo. No sé si tendrá que ver algo con la sotana, que es interesante. Segunda cuestión. Educación, izquierda. Ley Moyano, partido moderado, el partido de derechas, es el que hace la primera ley de educación en España. Otra asimetría. Tercera cuestión.
la República, el voto femenino. Discusión, 1933, Campoamor, Victoria Kent. Campoamor a favor del voto femenino. Han planteado que se situaría en las derechas. Por cierto, me ha encantado que hablen de derecha y de izquierda, señalando la complejidad. Por eso yo estoy hablando de complejidades. Victoria Kent, izquierdas, en contra del voto femenino. En la discusión, además, una discusión que fue extraordinariamente acalorada. Y, en fin, termino con la cuarta para dar un salto y hablar de lo que es el tema del día. Obregón. A mí de Obregón no me interesa tanto las disidencias en la derecha, sino las disidencias en la izquierda. Y no sé si han encontrado cómo, por primera vez, encontramos una relación entre la visión morada del asunto con lo que yo creo que es la visión morada de la derecha, quiero decir de la Iglesia. Digo morado porque acabamos de salir de Semana Santa y ya saben que el morado suele ser un color que se usa mucho en la Semana Santa. Curiosamente, las mismas posiciones. Y justamente las contrarias están en la derecha con un liberalismo que seguramente entronque con estos principios ideológicos que han señalado. Un sector, ¿vale? No sé si esto se resuelve, como dice un político español, ya de poco éxito, cabalgando las contradicciones. Ahí lo dejo. Sí, pero cuando se ha planteado al principio esta cuestión de los dos libros y del uso del plural, había dos detalles interesantes. El segundo tiene que ver con lo que nos planteaba. El primero de ellos es que enseguida nos encontramos con que había personajes que podían participar de los dos libros, dependiendo en qué momento, con la fecha debajo, como decía Sabater, ¿no? Jovellanos. Jovellanos es un reformista dieciochesco, pero Jovellanos es el que pone pie en pared para que la Constitución y las Cortes de Cádiz no vayan más allá de lo que él entiende que tienen que ir, anticipando lo que va a ser luego la posición de los moderados. Por supuesto, hay gente que empieza en un sitio y acaba en otro. Es decir, antes he citado a Donoso Cortés, que empieza en un liberalismo progresista muy alegre y acaba siendo uno de los grandes pensadores del pensamiento reaccionario español, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante y en la mente tendrán ustedes cualquier ejemplo de estos que pueden entrar y salir y pueden pasar de un libro al otro indistintamente. Pero luego hay otra cuestión que tiene que ver con la que usted plantea, es decir, determinados parteaguas están muy claros de qué lado está. La igualdad económica, pues está claro dónde está la derecha y dónde está la izquierda, pero cuando van surgiendo novedades y nuevas realidades sociales, esto descoloca extraordinariamente a los ciudadanos y descoloca extraordinariamente a los juegos de derecha e izquierda, que en definitiva son una identificación ideológica de trazo grueso. Por eso el caso que estamos hablando de la reproducción asistida, el caso que se planteó en su momento con el aborto, con muchas cuestiones, genera que ese juego de izquierda-derecha no es operativo por lo menos al principio, luego acaban poniéndose de acuerdo de alguna manera, ¿no? La primera de las cuestiones que planteaba era lo del internacionalismo. Claro, es que lo del internacionalismo es un clásico. Yo me acuerdo que en el Manifiesto Comunista, que lo ha citado antes Juan Sisini, es cierto que Marx y Engels dicen los obreros no tienen patria, ¿no? Pero siempre se nos olvida la segunda parte de la frase. Mal pueden tener aquello que no se les dispone. Y el discurso del Manifiesto Comunista es un discurso de partidos obreros nacionales. Cuidado. O sea que el huevo de la serpiente, la semilla del nacionalismo proletario, permítaseme el oxímoron, ya estaba en el Manifiesto Comunista de 1948. Luego pasan muchas cosas en la historia, ¿no? El Estado nacional socialista en la Unión Soviética, y luego pasa una cosa muy importante que usted ha señalado, no lo ha mencionado, pero lo ha señalado, claro, es el discurso del anticolonialismo internacional trasladado en los años 60 a los escenarios europeos, y entonces hay un invento que se llama el nacionalismo revolucionario, y esto es lo que explica efectivamente lo que usted señalaba, la cultura política ETA, que es un mix de demasiadas cosas, es un mix sobre todo de un nacionalismo agónico, típicamente aranista, típicamente de Sabino Arana,
muy influenciado por un proceso muy acelerado de secularización de una población sacerdotal y muy influida por los sacerdotes, donde éramos los campeones y nos pasamos de ser los más a pasar los menos en un espacio de tiempo realmente minúsculo, con la adquisición muchas veces más aparente que real de un marxismo donde, bueno, perfectamente podía entrar en una misma frase Zumalacárregui con el Che Guevara, y no lo digo como exageración, sino que lo digo sabiendo de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue el resultado. No fue exclusivo de España, fue una cosa que ocurrió en otros sitios, quizás en el País Vasco, pues por las características que teníamos, pues surgió así. Y efectivamente el resultado final, como usted bien ha dicho, es que un partido que se identifica, no sé si, ya no sé cómo se llama, Bildu o como se llame, se identifica como marxista-leninista, creo que no, pero bueno, como socialista en general, pues sí, perfectamente se puede ser. Además, en un momento en el que están de moda los rojipardos, pues faltaría más, ¿no? O sea, si es que lo peor es que están de moda, ¿no? Y últimamente la posición es, en términos políticos, muy socialdemócrata, en el peor sentido del término socialdemócrata, vamos a llamarlo así, ¿no? Y la última, que era la cuestión, pues creo que había alguna que te dejo, había la cuestión esa de la educación. He encontrado el párrafo, es que nada menos de un tal Antonio Gil de Zárate, que será también vasco, con que es el que está detrás de la ley Moyano, como nos indicaban, del 57 y del plan Pidal del 45. Este tipo es un moderado, es del partido moderado, y dice: entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado. Es trastornar los fines de la sociedad humana, es trasladar el poder de donde debe estar a quien por su misión tiene que ser ajeno a todo poder, a todo dominio. Es, en suma, hacer soberano al que no debe serlo. O sea, tú escuchas esta frase y dices: este sale a quemar iglesias ahora mismo. No, pues es un tipo, un moderado. Es decir, la ventaja que tiene analizar en grandes ideologías políticas, como son las izquierdas y las derechas, en el tracto histórico, es que nos permiten aquilatar las afirmaciones y nos permiten ver cómo, una frase que le gusta mucho repetir a Juan Sicilio, que tiene mucha razón, lo que hoy es progresista, mañana es conservador, ¿no? Que no sé de quién es, pero de alguien importante, ¿no? Y es que es así, y esa es la realidad de los hechos. Entonces, yo creo que es la gran ventaja de poder abordar en un libraco que da miedo, en dos libracos que dan miedo por el grosor, casi 250 años de historia, porque te permite ver cómo, igual que nosotros vamos evolucionando, igual que no nos reconocemos en lo que hacíamos con 20 años, pues nuestras derechas y nuestras izquierdas tampoco se reconocen, para bien, porque si no este sería un manual de geología, es un manual de historia. O sea que todavía el género humano tiene posibilidades, no sé cuáles, pero alguna. Sí, está bien, alguna, me parece. No, bueno, algo de, pero está bien explicado. Gil de Zárate, que yo también lo quería citar y no me acordaba, fue de los que en el gobierno de Martínez de la Roza Granaíno en 1834 se produce la primera matanza de frailes. Son los liberales los que matan por primera vez. Y luego, al cabo de un año, en la Revolución de Asturias, justo, en 1934. O sea que anticlericales, católicos eran, pero anticlericales, porque la Iglesia tenía todo el poder económico. Y queman los conventos y crean las escuelas como alternativa. Y eso lo hacen los liberales. Luego vendrá en la Restauración la entrada de la religión, porque la nación es católica y hay que enseñar la fe católica y enseñar con criterios católicos. Pero ya no es una iglesia con poder económico ni institucional, está doblegada y financiada por el Estado desde la ley de Espartero. Tienen sueldo los curas. Punto. Entonces no son funcionarios directos, pero sí pseudofuncionarios. Pero en fin, poco. No, y lo de la mujer que has dicho es cierto, pero volvemos a lo mismo que ha dicho antes Antonio. Las novedades crean posiciones fluctuantes, y en este caso Victoria Kent y Margarita Nelken, que entró después de la votación, que no tuvo ocasión, se opuso. Porque pensaban en aquella época, y el diputado de Galicia que habló, que era catedrático de medicina, era muy, machista, para entendernos, ya está. Pensando que las mujeres eran histéricas por naturaleza, y lo da con los argumentos médicos. Bien, pero es que en esa época, como hablaba del racismo, el racismo en la primera mitad del siglo XX está tan entendido en toda Europa que no es racista Hitler, son racistas casi todos los intelectuales y la Iglesia Católica y antisemitas. Fue Juan XXIII el que quitó orar por los pérfidos judíos. Los judíos eran pérfidos. Y todos los críos de chicos hemos aprendido que los judíos son pérfidos.
Entonces, o sea que no se inventó Franco el antisemitismo, ni el machismo, ni el patriarcado. Venía de mucho antes. En fin, y en este caso el voto a la mujer era una subversión de tal calibre que fue Clara Campoamor la que tuvo. Pero incluso Clara Campoamor, ya sabéis que cuando el partido de la RU se disuelve por el extrapelo, la corrupción, lo disuelve la corrupción del extrapelo, quiere entrar en el partido de izquierda republicana de Azaña, que era dentro de los republicanos, no socialistas, pero el más a la izquierda, y vota un 180 contra 4 para que no entre, y no entra. Y en septiembre ve que, como sigue en Madrid, una de las milicias, o la de Margarita Nelken, o la anarquista, o la comunista, se la cargan, la sacan de paseillo por la noche. O sea que no sale huyendo del fascismo. Luego quiso volver y no pudo. O sea que todas esas cosas dan idea de la complejidad de las posiciones ideológicas de uno y de otro y de las experiencias que son sobre las que se va construyendo la historia como agentes históricos, y estamos construidos sobre el tiempo, y por eso cambian también la gente de ideología y de posiciones ideológicas. No somos bloques de mármol que nacemos con una ideología dada, ¿no? Y en el papel de la educación, por supuesto, volvemos a lo mismo, el papel del Estado, pero de la familia, está en medio. Y hoy ya habría que meter familia, Estado y redes, pero eso ya es otra cuestión. Bueno, terminamos con la última pregunta. Sí, buenas noches. Felicitar a los 3 historiadores por la charla tan interesante. Bueno, una pregunta muy directa. Como historiadores y como ciudadanos, ¿qué opinan de la ley de memoria histórica o democrática, así, aunque sea someramente? Gracias. Yo creo, bueno, yo estoy de acuerdo y está bien. El problema es aplicarla, y la ley de la memoria histórica es una necesidad de terminar con el trauma de la guerra civil. Ojalá se cierren las heridas de la guerra civil y hablemos algún día como hablamos de la guerra de la independencia o de la primera guerra civil, que fue la carlista. Ojalá. Se están dando pasos y yo creo que es importante. Puede haber aspectos discutibles como en toda ley, a lo mejor en vez de 70 títulos podía ser más breve, haber arreglado la del Zapatero y haber puesto... Pero se olvida que, por ejemplo, la reparación económica, que no se dice con frecuencia económica y por tanto política, porque es reconocer la validez de su militancia republicana y la reparación de su militancia contra la dictadura, se hizo desde el año 78 hasta hoy, que sigue habiendo una partida en los presupuestos, que es a más de 608.000 personas republicanas, de los fusilados, de las viudas de los fusilados, de los represaliados, de los exiliados, de los expulsados del magisterio, de la administración, de los que tuvieron cárcel bajo Franco. Se le ha resarcido económicamente el sueldo que merecía. Incluso los soldados y los oficiales de sargento ascendieron, porque era lo que le tocaba si hubiera existido el ejército republicano, los jubilaron como comandantes o coroneles. Todo eso lo hemos estado pagando todos los españoles. O sea, la democracia, cuando dice la democracia se olvidó de los republicanos, no es verdad. No es verdad. 25.000 millones de euros llevamos gastados todos los españoles, el Estado, en reparar eso. Esa reparación no es una reparación estrictamente económica, es tan política como económica, porque es reconocer que tu puesto era legítimo en ese ejército. Y te están pagando la pensión de sargento, hoy comandante retirado del ejército republicano. Eso desde el año 78. Y eso no se ha hecho propaganda a los gobiernos. Así como este gobierno, vemos que todos los gobiernos pregonan lo bueno que ha hecho, eso durante 40 años no se ha pregonado. Y es verdad que lo de las fosas estaba pendiente, pero de las fosas también hay otro, hay que decir claramente una falacia. El juez Garzón metió las cunetas como si fuéramos Camboya, y eso es falso literalmente. España no tiene 2 millones, que era el 10% de la población de Camboya, en unas cunetas. Había trágicamente mucha gente en las cunetas, y eso es verdad, y se están recuperando y sumando, pero la mayoría de los fusilados, asesinados, están en lo que, como mucha gente, es lógico, no tienen cultura católica como Dios manda, no saben que antiguamente los cementerios que eran católicos tenían como engoja el corralillo de los ahorcados, que era allí metían a los que morían en pecado.
Y entonces delincuentes, ahorcados y republicanos rojos materialistas. Y entonces están en las fosas. Cuando que el otro día un profesor de instituto, están sacando un montón de gente en las fosas en Sevilla. Digo que no, que es la fosa de San Fernando en el cementerio. Eso no significa que sea legal y que hayan estado. Necesitan exhumarse dignamente. Desde Antígona hasta hoy sabemos que los muertos exigen y necesitan una sepultura digna. Pero no están en las cunetas, y el juez Garzón y todo el mundo, y hasta Pedro Sánchez lo repite. Y no es verdad. En las cunetas, por el libro que sacaron en la editorial Comares, Lucía Prieto, Encarnación Barranquero, dos profesoras de Málaga, que le encargó Miguel Ángel una síntesis, había en las cunetas como un 18%, grave, la cifra grave, de los 150.000 fusilados por el franquismo entre 1936 y 1945, que es cuando ya, después de la victoria de los aliados, amaina. Pero de esos hay un porcentaje grave, dramáticamente insoportable, pero no es el Garzón. Lo digo porque me duele que se mienta con la vida y el dolor y el sufrimiento de esa gente, ¿no? Y esta ley yo creo que sí que aporta algo nuevo. Ya acabo. Pedro Sánchez hizo un acto muy importante que no pasó, no se subrayó en la prensa. Ha declarado esta ley Día de la Memoria de las Víctimas el 31 de octubre, porque es cuando, ya no lo sé, como declaran tantos días, que es lo que pasó el 31. Se aprobó 31 de octubre. Y lo celebró por primera vez. Sí recuerdo que de las pocas veces que vi el telediario antes del día 1 de noviembre. Y no ha salido. No sé si muchos de vosotros lo sabéis. Ese día Pedro Sánchez, salió la noticia más llamativa, homenajeó a los sucesores herederos de las 13 Rosas de Madrid, que sabéis todos quiénes son las 13 Rosas. Pero también a los herederos de Melquíades Álvarez, que me temo que si pregunto a muchos de vosotros no tenéis por qué saberlo, porque los de historia estamos para empollarnos muchas cosas antiguas, pero era el presidente del Partido Reformista en el que militó Azaña y de donde salió Azaña. Y ese se lo cargan en Madrid las milicias. Y Pedro Sánchez rehabilitó su figura y rehabilitó a dos fusilados, dos curas. Uno, que eso los vascos sí le dieron bombo, ¿no? El PNV. Sí, sí. Uno porque lo fusilan por ser nacionalista vasco. Y otro en Madrid lo fusilan las milicias republicanas, bueno, comunistas y anarquistas, a un cura por ser cura. Y personas inocentes. O sea que Pedro Sánchez ya incluyó la polisemia, porque la ley habla en todo momento de todas las víctimas, y entonces el Día de las Memorias de las Víctimas incluyó a las 13 Rosas, no sé cuántos más, y 3 personas fusiladas por los republicanos. Bueno, la del cura vasco no. 2 personas fusiladas por los republicanos. Yo creo que eso en Aragón lo está haciendo ahora, Lambán, está haciendo, me estoy enrollando, Miguel Ángel, pero yo creo que quizás falta información de la aplicación de la memoria. Lo está haciendo, quiere poner lo que ya quiso hacer Manuela Carmena, y hay que decirlo, que Mauricio Valiente, que era de Izquierda Unida, no la dejó, pero la comisión quería poner a los fusilados de un bando y de otro. Ahora parece que Aragón que lo quiere marcar por orden alfabético, y eso ya me parece que ya es demasiado, y no, pero Negrín en el año 38 dijo en un discurso para cómo acabar la guerra y los 15 puntos de acabar la guerra, y uno de ellos era: maldito el hombre de Estado que cuando acabe esta contienda no construye un monolito con todos los que han muerto de un lado y de otro por su país. Pues esa es la memoria democrática, y con esta ley se puede llegar ahí y se puede cerrar, pienso yo. Sí. No digo más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y un aplauso a ellos. Pues muy bien, muchas gracias.